Diálogo Franco es presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, La Criolla. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa, no sin antes felicitar a todos los televidentes, muy en particularmente a todas las mamás por el Día de la Madre. Muchas felicidades, felicidades por el Día de la Patria. No fue el mejor aniversario por el entierro del fiscal, el doctor Marcelo Pecci, pero dicho eso, es el momento también de recapitular y ver un poco cómo podemos hacer entre todos para cambiar. Y qué mejor oportunidad esta que tenemos para elegir a las nuevas autoridades. Hablando de elegir nuevas autoridades, hoy nos acompaña la ingeniera Soledad Núñez. Ella es precandidata a la presidencia de la República para el 2023. Ingeniera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Un saludo también a toda la gente que nos está viendo desde sus casas. Espero que estén muy bien y con ganas de poder conversar acerca de este momento tan importante que se viene para todos los paraguayos, que es la elección de nuevas autoridades el año que viene. Un momento especial, ingeniera, porque como sabrás, vos sos hombre de Estado, en este caso mujer de Estado. Estuviste ocupando cargos importantes dentro del gobierno muy recientemente, entonces tenés una idea clara de lo que ocurre. Vamos a tocar el tema de la inseguridad, pero antes me gustaría que la gente te conozca. Estuve leyendo tu currículum, impresionante, ingeniera, muy callada, pero realmente con un currículum impresionante. ¿No querés compartir con la audiencia quién es Soledad Núñez para que la gente te conozca y eventualmente por qué no pueda votar el día de mañana por vos? Sí, bueno, Soledad Núñez, antes que nada, es una soñadora empedernida. Te cuento, Federico, que para mí no existen los imposibles. No le tengo miedo al trabajo, no le tengo miedo a los desafíos. Estudié la carrera de Ingeniería Civil, una carrera concebida por la sociedad generalmente como muy masculina. ¿Verdad? Ingresamos 8 mujeres y 100 hombres. Esa fue mi promoción allá por el 2002, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Me motivó seguir la carrera de Ingeniería Civil, una tapa de un diario, que me acuerdo a mis 17 años, que decía que Paraguay era el país más atrasado en los kilómetros de rutas asfaltadas. Y esa indignación juvenil, quizá adolescente, me llevó a querer hacer algo por mi país y me inscribí al cursillo de la Facultad de Ingeniería y traté durante esos años de poder compaginar esa suerte de vocación social con la formación meramente técnica que te da la ingeniería, ¿verdad? Yo creo que el mejor entrenamiento que pude recibir de la FIUNA es el entrenamiento a resolver problemas, porque en esencia la lógica de la ingeniería, las matemáticas, el cálculo, te ayuda a ser muy analítica y a poder estar súper orientada a resolver problemas. Yo creo que en gran parte de eso, que es parte de mi alma mater, es lo que quiero traer a la política también, ¿verdad? Porque creo que más que nunca necesitamos encontrar la solución a los problemas de la gente. ¿Fuiste mejor egresada? Fui mejor egresada, sí, el mejor promedio de Ingeniería Civil en mi promoción. ¿Qué promedio tuviste? Tuve un promedio, ahora ya me acuerdo más, 4.6 o algo por el estilo, sí. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Sí. Excelente, felicidades. La verdad que esa parte de tu currículum no sabía que estuviste al frente de lo que es actualmente el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Urbanismo, pero siempre tuve como una historia de excelencia académica, ¿verdad? Del colegio. En Paraguay un techo, ¿verdad? Sí. En ese emprendimiento muy bueno que llevaste adelante, en realidad, en su momento fue tu trampolín para llegar al ministerio donde llegaste. Exacto. Soledad. Y eso, sí, estuve liderando un techo para mi país por 4 años. Eso fue ya al regresar a Paraguay de España, donde estuve haciendo una maestría en gestión y dirección de proyectos de construcción en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, trataba de cómo esos conocimientos que iba adquiriendo poder volcarlos al trabajo social y a ver el impacto, por sobre todo, de mis conocimientos, mis talentos, las ganas de poder contribuir al Paraguay. Y eso me llevó a activar con un compromiso muy grande, con una convicción muy grande en un techo para mi país, donde movilizamos miles de voluntades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Me tocó abrir oficinas en Coronel Oviedo, en Encarnación, en Ciudad del Este. Trabajamos en todo el norte, el departamento de Caguazú, la zona Simón Bolívar, Carayao, San Joaquín, mismo los distritos de Caguazú, Coronel Oviedo. En Alto Paraná, en toda el área metropolitana, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Mingaguazú. Hasta el día de hoy tengo muy buenos contactos y muy buenos recuerdos del trabajo que hicimos y que llevamos adelante en todo el país. ¿Te provoca indudablemente una satisfacción el hecho de ver una solución inmediata? Gente que no tiene vivienda y de un día para otro, bueno, aparecen los jóvenes, hacen lo suyo. Mucha gente colaboraron, creo que era 1 millón de guaraníes anual por 5 años, ¿no? 5 millones en total era la ayuda. Claro, un techo para mi país se financia hasta el día de hoy con el aporte que hace la ciudadanía en general, sí, ya sea a través de las colectas o a través de los aportes mensuales o anuales, porque finalmente si un proyecto social va a ser fructífero, va a funcionar, es porque existe una masa de personas lo suficientemente solidarias o preocupadas por lo que sucede en nuestro país, en este caso el combate a la pobreza, la construcción de un Paraguay de oportunidades para todos, en igualdad de condiciones. Digamos, hoy en día en Paraguay sigue siendo desafiante los índices de pobreza, sobre todo después de la pandemia. Ingeniera, tengo que preguntarte ahí, sí, esas soluciones habitacionales de hace 8, 9, 10 años que ustedes iniciaron, hoy, ¿cómo están? ¿Siguen en pie? ¿Están vigentes? Federico, a mí me tocó, como ministra ya de Vivienda, poder palpar el impacto de esa vivienda de emergencia como una solución transitoria a familias que viven en la extrema precariedad. Siempre supimos desde Techo que una vivienda de madera de 6x3 no era una solución definitiva a la problemática de vivienda, pero sí creíamos como jóvenes de que el hecho de actuar sobre un problema de manera concreta nos permitía desencadenar una serie de efectos en la sociedad. Primero, como un elemento de denuncia social ante la ausencia de políticas públicas efectivas. Segundo, como un mecanismo también de participación ciudadana en democracia, porque el voluntariado de alguna manera es una acción que te permite conectarte con problemas que son públicos, adquirir mayor conciencia social y por ende despertar un sentido de preocupación, unas ganas de actuar para que eso cambie, ¿verdad? Yo siento que Techo fue mi puente a la política definitivamente, ¿verdad? Lo que me hizo cuestionarme muchas cosas y acercarme al mundo de la política como instrumento para cambiar y mejorar la vida de la gente. Tuviste varios cursos, no solamente en España, sino también en los Estados Unidos. Estuve en Inglaterra después del gobierno haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford, que fue un año y medio también bastante alucinante y casi que surreal cuando uno se encuentra de repente por las calles. ¿Por qué es surreal? Y porque uno está, la Universidad de Oxford es la universidad más antigua de habla inglesa, con una arquitectura que parece sacada de los cuentos de Harry Potter, y uno se encuentra con las mentes más lúcidas y brillantes del mundo académico y también del mundo político. Pero luego uno compara con la situación en nuestro país y con las dificultades que todavía tenemos. Entonces, ese nivel como de abstracción está muy presente en ese proceso, ¿verdad? Y hoy hay muchos paraguayos que también están estudiando. El año pasado me reuní con 6 o 7 de ellos, son los que están ahora mismo en la Universidad de Oxford estudiando diferentes disciplinas, leyes, economía, políticas públicas, que termina siendo súper favorable también para la juventud y para, para el país. Me imagino. También estuviste por Harvard y por la George Washington. Sí, estuve en Washington en el 2013, 2014. Estuve haciendo un curso para la competitividad global en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Esto fue en Washington. También fue una experiencia fenomenal con muchos latinoamericanos y profesores de primer nivel. Y en la Universidad de Harvard un programa ejecutivo en políticas públicas para el siglo XXI y liderazgo. En todos estos ambientes académicos uno aprende un montón, pero el conocimiento, si no es aplicado, es efímero. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque uno se puede llenar de títulos. Yo puedo colgar un montón de títulos por la pared, mi mamá me puede aplaudir, pero esos títulos pueden estar vacíos si yo no encuentro mecanismos para que ese conocimiento pueda ser aplicado para generar mayor bienestar y mejorar las condiciones de nuestra comunidad. Qué bueno que lo digas, ingeniera, porque el siguiente comentario iba a ser, bueno, definitivamente improvisada, estás en condiciones de poder gobernar. El arte de gobernar es, me imagino, como en todas las cosas, ¿verdad? Mucha transpiración por sudar, por estudio,
pero también hay mucha inspiración, ¿verdad? Hay mucho sentimiento que tenés que resolver en el día al día. ¿Cómo estás en el contacto, en el día a día, en el cara a cara con la gente? La política sin sensibilidad yo creo que no es política, ¿verdad? Y a los ciudadanos que empiezan su carrera política o que están dentro de una carrera política, en el momento que dejan de sentir conexión o empatía, tienen que abandonar la carrera política. Porque es fundamental mantenerse conectado con el sufrimiento, con las necesidades, con las prioridades que tiene el país para poder reaccionar y sobre todo desafiar a los esquemas y los mecanismos que son dominantes hoy en día en la práctica política. Yo entro a la política porque me siento frustrada y resignada de los cambios que no podemos generar en un país que tiene enormes potencialidades y que tiene enormes recursos, talento humano, una juventud que tiene ganas de emprender, de salir adelante. ¿Qué te piden? ¿Qué me piden los jóvenes en mis recorridos por el país, Federico? Me piden trabajo y educación. Los jóvenes quieren estudiar y quieren trabajar. Y si no generamos las condiciones desde el Estado, ¿por qué? Porque la corrupción hace añicos el sueño de muchos ciudadanos, porque tenemos un sistema clientelar que todavía es predominante, el prebendarismo que está a la orden del día, porque otros flagelos avanzan dañando el Estado como el crimen organizado, el narcotráfico. Finalmente, el Estado pierde su calidad de protagonista para mejorar la vida de la gente, ¿verdad? Y eso estamos obligados todos a involucrarnos con la política para cambiarla. Es una pregunta que te puede incomodar, pero te juro que cuando anunciamos que iba a compartir con nosotros hoy, tengo muchísimas preguntas de parte de la teleaudiencia, la gente que nos está viendo desde su casa. El hecho de haber sido ministra del gobierno del presidente Horacio Cartes y lanzarte ahora, ¿te crea algún inconveniente? ¿Vos te das cuenta que es un inconveniente para vos? ¿Tuviste que haber esperado más el momento preciso? ¿No tuviste que haber formado parte? ¿Cómo haces para poder sacarte de encima ese estigma de que la ingeniera Soledad Núñez es como una suerte de quinta columna de Horacio Cartes? Bueno, antes que nada, Federico, no me incomoda. Yo creo que todas esas preguntas son súper... Mira, vos sabés que acá no es mi objetivo, vos sabés mi condición política, la teleaudiencia me conoce, pero debo hacerte, incluso a pesar mío, ¿verdad? Sí, no es incómodo porque además lo vengo repitiendo hace prácticamente 3 meses porque es la pregunta... reincidente que me hacen los medios, ¿verdad? Pero es una oportunidad para poder repetir y aclararle también a la ciudadanía cualquier duda que puedan existir, porque dudas pueden haber, es más, yo creo que este son... es el canal con el mayor rating del país, ¿eh? Además, yo creo que las dudas son... El Paraguay entero te está viendo, Soledad, así que es bueno que aclares. No, decía que las dudas son sanas en democracia. Yo a la gente le digo que dude. Siendo ministra, yo le decía a la gente, no me crean. Yo les pido que ustedes me auditen, yo les pido que ustedes me exijan, yo les pido que ustedes me pidan respuestas, porque ese es el estilo de ciudadanía que necesitamos para poder forjar un futuro mejor, ¿verdad? Ahora, esas dudas no significan que lo que uno piense sea verdad, y uno tiene también la responsabilidad de tratar de contrastar eso con argumentos, ¿verdad? Yo fui ministra 3 años y medio en la administración anterior, eso no me condiciona en absoluto de estar dependiendo tanto de hoy el movimiento político del expresidente o de cualquier poder fáctico que pueda estar presente en el funcionamiento de la República. Esto ya lo aclaré en su momento siendo ministra de la Senavitad varias veces, pero a veces tenemos memoria corta, ¿verdad? Que era la independencia con la cual yo asumía ese cargo. Era un cargo político, pero que no respondía a ningún sector de ningún partido político, ni mucho menos a fines electoralistas. De hecho, capaz algunos ciudadanos recuerden cuando hubo una presión para que todos los ministros se afilien al partido. Soledad Núñez, voy a hablar de mi persona en tercera persona, ¿verdad? Que dijo, no, yo tomé la decisión y yo estoy acá, si no, que me saquen si es que no están contentos con el trabajo que estoy haciendo o si simplemente una decisión que uno se afilió, otro renunció y vos te quedaste igual. Yo me quedé y dije, me quedo y que vengan las consecuencias que tengan que venir porque yo no creo que esta sea la forma correcta de hacer política en el Paraguay. Eso es cierto. También en los últimos meses yo fui súper crítica con algunas decisiones de la campaña que vinculaban el proselitismo con las obras públicas, que también me valió un montón de enemistades, digamos, en la administración anterior, pero mis opiniones siempre fueron poniendo en primer lugar al Paraguay. Y lo siguen siendo hoy, ¿verdad? Yo no tengo ningún tipo de dependencia del expresidente, nunca lo tuve, ¿verdad? Él nunca me pagó nada, nunca dependí de él, ni antes ni ahora, ¿verdad? Y esto es simplemente la realidad y la verdad, ¿verdad? Sospechas pueden existir, pero yo también le pido a la ciudadanía que piense, cuando sospecha eso,
siendo que no es real, a favor de quién está jugando, ¿verdad? Porque hay otros sectores que pueden estar contentos con esa duda. Bueno, yo te agradezco que hayas respondido primero y sobre todo te agradezco que mirando a la cámara, a la gente, le estás contando tu verdad, que siempre es importante que la gente escuche porque de repente los rumores, los trascendidos no reflejan precisamente la verdad. Como dice Kant, existen tres verdades, tu verdad, mi verdad y en el medio intangible, la verdadera verdad. Hablando de verdad, vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Hoy con la ingeniera Soledad Núñez. Angry Paz, ingeniera, vos sabés mucho de números, pero yo desde el punto de vista médico te recomiendo, esta es una gentileza de Laboratorios EMPA. Angry Paz, un comprimido de mañana, un comprimido de noche, analgésico, antifebril, antihistamínico. Lo mejor para esta gripe, sobre todo con la temperatura donde amanece medio frío y de repente estamos desabrigados. Especial para este clima. Especial para el clima. Ingeniera, tenemos que continuar nosotros la programación. Respondiste la primera parte, ahora entramos en la segunda parte. ¿Cuál es tu reflexión de la concertación? Vos te presentás dentro de la concertación. Sí. ¿Cómo crees que se va a elegir a los candidatos, presidente y vicepresidente de la concertación, y si van a haber más de una chapa, como dijo otro candidato, en abril del año que viene? Sí. Yo presento mi candidatura a la presidencia de la República dentro de la concertación. ¿Y por qué lo hago dentro de la concertación? Porque creo que tenemos una oportunidad única y histórica en nuestro país para construir acuerdos entre diferentes partidos y movimientos políticos sobre temas que son prioritarios para el Paraguay. Y esa es una ventaja de la concertación frente a las alianzas. Y acá voy a hacer un poco de pedagogía cívica y electoral, quizá porque la ciudadanía suele confundir mucho la figura de la alianza, que es lo que vimos en nuestra historia democrática para definir la chapa presidenta-vicepresidente, y las concertaciones, que en este caso sería la primera vez en la historia que Correcto. definiríamos la chapa de presidente y vicepresidente a través de una concertación. Bueno, la concertación, a diferencia de las alianzas, no muere con las elecciones, ¿verdad? Que las elecciones son, la alianza es meramente electoralista, más un acuerdo de cúpulas, y la concertación puede establecer vías mucho más legítimas que le permitan a la ciudadanía también participar activamente para definir las chapas a presidente y vicepresidente. Por ejemplo, una gran interna, ¿verdad? Unas elecciones internas importantes entre los distintos movimientos de la concertación. Yo creo que si logramos, si somos lo suficientemente astutos y maduros para lograr concertar, vamos a elevar nuestra democracia a un siguiente nivel. Y ese es un desafío que tiene Paraguay, ¿verdad? Porque al tener demasiada atomización o fragmentación también entre la oferta electoral, lo que hacemos es no nos ejercitamos en ese proceso de construir acuerdos. Y no podemos seguir relegando los avances o los progresos o los procesos que muevan al Paraguay para adelante en temas que hoy naturalmente pueden existir acuerdos, ¿verdad? Que creo que es la obligación que tenemos quienes hoy estamos con este espíritu concertacionista con miras al 2023. Dijiste bien, no es lo mismo alianza que concertación. La concertación no hay experiencia. La única experiencia, en honor a la verdad, que tenemos de concertación en el país es la concertación Frente Guazú. Claro, pero que no ha sido una concertación que integra a todos los partidos y movimientos para definir una chapa presidencial. No, correcto, es una concertación interna que formaron un nuevo partido, porque ¿qué significa, entre otras cosas, la concertación? Significa la creación de un nuevo partido, con nuevas autoridades, con nuevo tribunal, y ahí llegamos al tema que nos interesa. ¿Cómo crees ¿Cuál es el padrón que se tiene que utilizar según tu punto de vista, ingeniera? Yo creo que tiene que ser el registro cívico permanente, que también va a ser una oportunidad de poder dotar de mayor madurez y robustez a nuestro sistema. Serían como unas primarias abiertas que ojalá todos los modelos democráticos de hecho avancen hacia eso. Creo que hoy en día, cuando se debate incluso a nivel mundial o principalmente en Occidente acerca de las crisis de las democracias, mucho tiene que ver con la extrema polarización y el hecho de que se profundizan los fanatismos en algunos sectores, es decir, los colorados siempre votan colorados, los liberales siempre votan liberales. Si comenzamos a migrar hacia un sistema que permite, independientemente del partido al que uno está afiliado, participar de la elección de una chapa, esto abre un poco el panorama y creo que también es una herramienta para luchar contra la extrema polarización que afecta el buen funcionamiento democrático, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ser el registro cívico permanente y que ningún partido puede estar por encima de los derechos individuales políticos de un ciudadano.
Entonces no debería cualquier oposición tener curso favorable dentro de la Corte. Vos sabés que son posiciones encontradas y hay varias opiniones, pero Yo sé. De todos modos hay un precedente muy feo que ocurrió con Mario Ferreiro, donde el Partido Colorado prohibió la utilización de su padrón. Ese es un tema que seguramente ni vos ni yo vamos a poder responder, así que el tiempo se va a encargar de dilucidar ese enigma. La pregunta del millón: ¿quién va a ser tu chapa? ¿Vos te vas de candidata a presidente o vas a acompañar como vicepresidente? Sí. ¿Qué soledad vamos a ver? ¿Una soledad encabezando o una soledad encabezando? Acompañando. No, mi propuesta es, yo estoy construyendo una candidatura a la presidencia de la República. Creo que necesitamos un liderazgo renovado para determinar la conducción nacional. Creo que necesitamos un liderazgo también independiente que pueda construir acuerdos tomando lo mejor que existe en todo el espectro político partidario. Y eso, de alguna manera, creo que por mi trayectoria, mi formación, mi historia de participación política, es lo que yo hoy puedo aportar a la política nacional, ¿verdad? Traigo ideas nuevas, frescas en términos del manejo de la cosa pública. Traigo una experiencia también de lucha frontal contra la corrupción, donde hemos logrado erradicar esas prácticas que estaban vigentes en la entonces Senaditad, donde no me tembló la mano para hacer las denuncias que correspondían ante la Fiscalía, de promover las investigaciones, destituir a los funcionarios. Hicimos hasta cámaras ocultas en la Unidad Operativa de Contrataciones, porque creo que ese Paraguay decente se construye luchando frontalmente contra esos vicios y esas malas prácticas que están arraigadas en la institución, ¿verdad? Entonces, alguien que no tiene ningún tipo de ataduras, ni con determinados sectores, ni partidos, puede tener el coraje de lograr esos cambios en el Paraguay. ¿Y quién? A ver, quiero que nos ayude a develar un poco el misterio. Vamos a sacar el manto que nos está permitiendo visibilizar. ¿Quién va a ser tu vicepresidente? Lo que pasa es que esa es una pregunta todavía muy prematura, Federico, porque el 28 Dame de junio... dos, tres candidatos por lo menos para saber. No, a mí todo el tema de especulaciones, yo no soy partidaria ni del futurismo ni de las especulaciones, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en un momento donde se están dando todas las conversaciones entre distintos partidos y movimientos que hipotéticamente formarían parte de la concertación. ¿Y por qué digo hipotéticamente? Porque hasta que no esté la firma, ese 28 de junio, cuando se presentan los partidos y movimientos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no vamos a saber quién se quiere ir por afuera, quién finalmente renuncia a la concertación o no. Entonces, una vez que esté conformada la concertación, recién vamos a poder organizar nuestros movimientos internos. Y ahí veremos con quiénes logramos concretar ciertos acuerdos, donde existe afinidad en términos de proyectos, propuestas, visión país, y se analizarán las opciones y los escenarios que están sobre la mesa. Lo único claro que tenemos hoy es que vos, ingeniera Soledad Núñez, no vas a ser vicepresidente de nadie. Claro, sí. Eso es lo que está definido. Sí, yo me voy a la presidencia de la República. ¿Y quién sería, o por lo menos el perfil, si no el nombre, el perfil, de qué tipo de personas te gustaría que te acompañen en la vicepresidencia? No, y tienen que ser personas que compartan, una persona que comparta los valores y el criterio. ¿Vos te siguen mucho los jóvenes, ingeniera? Sí, muchos jóvenes. La verdad es que en todos los puntos del país estuve estas últimas semanas por Curuguatú, estuve en Villarrica, en Coronel Oviedo, Caguazú. Y me conecto muy bien con una nueva generación que también viene con una mirada distinta hacia la política. ¿Y tu compañero, tu tándem, el que te va a acompañar en la fórmula presidencial, va a ser una persona así de envergadura, de experiencia política, o una persona relativamente nueva? Es que no está definido eso ahora, Federico. No puede ser, claro, puede ser alguien que venga con mucha experiencia, que pueda acompañar, sería un buen complemento, puede ser una figura joven, puede ser, o sea, todas esas podemos especular acá sobre miles de características que puede tener en la persona que me estaría acompañando. Lo cierto y concreto es que tiene que ser alguien que no tenga miedo a enfrentarse a las estructuras que están enquistadas en la administración pública. Tiene que ser alguien que tenga ganas de trabajar y de, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, pero romperse el lomo, porque un Paraguay mejor nos merecemos y tenemos que construirnos. No hay más chance, no estamos yendo directo al abismo. Y si no tenemos la capacidad para transformar la gestión de la cosa pública, es decir, que podamos tener mejores programas de educación, mejores programas de salud, que podamos tener un transporte público decente, que podamos gestionar mejor la vida en nuestras ciudades y también en el campo, y si no lo hacemos ahora, para el Estado paraguayo en 10, 15 años va a ser prácticamente imposible o tremendamente costoso y no vamos a disponer de los recursos. Preguntan si vas a tener chapa para senadores
diputados, gobernadores y junta departamental. Sí. Yo no voy a presentar ¿O te vas sola? Me voy sola, la candidatura, la chapa, ¿verdad? Y las alianzas que vayamos construyendo y el apoyo, sí, por supuesto, a candidatos al Senado, candidatos a diputados y también a gobernadores y concejales departamentales, que lo vamos a construir en los próximos 6 meses, ¿verdad? Que son ya los acompañamientos de acuerdo a las afinidades que hay con las representaciones políticas territoriales, ¿verdad? No es que me voy sola sin construir eso. Lo que digo es que Soledad Núñez no viene con su lista de 45. Eso no significa que no estamos en conversaciones con muchas candidaturas, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, porque hay que pensar... senadores y diputados que están contigo, pero están en otras listas. Exactamente, sí. Porque hay que pensar también en no solamente cómo ganamos una elección, sino que cómo construimos también una fuerza con el peso suficiente para poder gobernar eficientemente y correctamente el Paraguay. Vos sos una transgresora política. Sí. Porque a nadie se le hubiera ocurrido, pero miramos, Soledad, lanzarse sin tener lista de senadores, diputados. No, en cambio, vos te lanzás primero sin tener candidato a vice, te lanzás sin tener candidato y sobre todo te veo muy convencida, muy persuadida de sí misma de que vas a lograr, sí, lo cual es importante. Sí, y soy transgresora, pero no es... O sea, una buena transgresora. Estudiamos muchos casos similares también en otros países, o sea, no una locura solamente, no es nada improvisado, como te decía. ¿Dónde otro lado hay algo como lo tuyo? No exactamente similar, pero no quiero dar nombre porque puede parecer que uno tiene una afinidad con tal presidente o tal presidenta. Significan los modelos, digamos, democráticos y electorales, ¿verdad? ¿Cómo te definís políticamente? Yo me defino como una persona pragmática, si querés posicionarlo dentro del esquema ideológico de centro, aunque no me gusta no me gusta hacer la distinción de izquierda y derecha. Estoy en contra de los extremos, creo que los extremos son tremendamente peligrosos, pero por sobre todo también... Hubiera sido una buena liberal vos. Terminan también condicionando el status quo, haciendo que el status quo permanezca, así es que la política se va yendo hacia los extremos, por eso creo... Bueno, vaya a decir todo, Inge, porque tenemos que irnos al corte. Vamos al corte y a la vuelta de la pausa, la ingeniera Soledad Núñez va a compartir con nosotros ya, en función de la presidencia, lógicamente, cuáles son los puntos, qué es lo que le gustaría, cómo va a gobernar la ingeniera Soledad Núñez. A la vuelta de esta pausa, regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque, hoy con la ingeniera Soledad Núñez. Muy interesante, ingeniera. Muchísimo llamado. Te cuento que tiene muy buena repercusión tu presencia. Ahora lo que nos gustaría, ya sabemos quién es Soledad Núñez, ya sabemos por qué se lanza, ya sabemos de sus aspiraciones, de sus convicciones. Y de alguna manera también sabemos que estás dentro de la concertación, lo cual es muy importante, ¿verdad? Significa que vas a tener una chapa, un tándem presidencial, presidente Soledad Núñez y un vicepresidente, varón o mujer, que te va a acompañar en la chapa. Para los demás cargos, cada uno puede entrar en el partido que quiera, pero que te vote a vos para la presidencia. De eso se trata, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la gente tiene que votarte? Soledad Núñez, ¿qué opinión tiene, por ejemplo, respecto a los temas más urticantes, lo que ocurrió con el fiscal Pecci, la inseguridad ciudadana, el hecho de estar prácticamente en una vía de la droga, Colombia, Bolivia, Paraguay, no se hace absolutamente nada? ¿Estamos en un narcoestado, Soledad? Yo creo que estamos yendo rumbo a un narcoestado y eso tiene que levantarnos las alertas de toda la sociedad, sobre todo con miras al 2023, insisto, porque de quienes están tomando las decisiones depende mucho el futuro de la nación. Lo que sucedió con el fiscal Pecci es terrible. Creo que tenemos el desafío de no dejarnos vencer por la amenaza inminente del olvido. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Pasan momentos tan trágicos para la República como el que acabamos de vivir, pero resulta ser que 3 meses antes fue el sicariato también en el concierto en San Bernardino. Y si nos vamos más atrás vamos a encontrar otros casos. La hija del gobernador Acevedo. La hija del gobernador. ¿Qué tiene que pasar para que nos despertemos y digamos queremos un Paraguay libre del narcotráfico, queremos un Paraguay libre del crimen organizado y queremos un Paraguay libre de las mafias? Bueno, tenemos que pensar en términos de políticas. Porque si estuvieras en el cargo, ingeniera, si estuvieras en el cargo, ¿cuáles serían las vetas más visibles
de tu gestión como presidente para poder erradicar el narcotráfico en el Paraguay? Primero, un control directo de las fronteras. Nuestras fronteras son permeables, son difusas. Y si tenemos que poner a todas las fuerzas militares a controlar la frontera, nuestras fronteras tienen que estar protegidas. Segundo, necesitamos una cobertura en nuestro espacio aéreo. Sabemos que Paraguay no solamente es productor de cannabis, sino que también es la ruta y hoy en día un centro logístico para la cocaína y otro tipo de drogas ilícitas. Para eso tenemos que controlar nuestro espacio aéreo, que a mí me parece increíble, porque yo esperaría después de un suceso tan lamentable como el que tuvimos y vivimos con el fiscal, que al día siguiente se tomen medidas directas. Pero ¿qué es lo que vimos dentro del Congreso? Vimos, por ejemplo, dentro del Congreso que se aprobó la despenalización para las mentiras en las declaraciones juradas. Cuando se sabe que si uno quiere atacar o en las políticas de combate al crimen organizado, uno tiene que poner el foco, los americanos dicen follow the money, ¿verdad? Hay que ver el dinero a dónde se va. Entonces, todo lo que esté, guarde relación con un posible lavado de dinero o poca claridad y transparencia en el manejo de los recursos económicos, tiene que ser abordado, ¿verdad? Entonces, yo siento que muchos congresistas estaban más preocupados en que si mienten o no mienten las declaraciones y las consecuencias de ello, a entender qué es lo que tenemos que proteger absolutamente todos, dando la delicada situación que se vive en el Paraguay. Suponiendo que tengamos ya el sistema de radar con cobertura a todo el territorio nacional, la siguiente etapa sería aviones cazas para poder derribar los aviones que están volando sin permiso. ¿Vos estarías dispuesta a tomar esta decisión de derribar los aviones que, entre paréntesis, son los que están trayendo la droga de Colombia y concretamente de Bolivia? Sí, ese es un tema súper sensible que hay que evaluarlo en base a los éxitos o no, digamos, esas políticas. A mí me gustaría analizar qué funcionó, qué no funcionó esas medidas en otros países, pero por supuesto que se tienen que tomar medidas radicales de ese tipo si queremos verdaderamente extirpar hoy en día el cáncer que está haciendo metástasis en nuestro país, ¿verdad? Se necesitan esfuerzos regionales también. Por eso importa la confianza que pueda gozar el futuro gobierno. Porque ninguna política del combate al crimen organizado va a ser efectiva si no se articula regionalmente. Sí, correcto. Esto hay que trabajar con el Brasil, con la Argentina, con Bolivia, con Perú, con Colombia. Tienen que ser esfuerzos transnacionales. O sea, ya vimos lo que acaba de suceder. Y ahí, de nuevo, poner el foco en el fortalecimiento de la Policía Nacional. Estados Unidos es clave, ¿eh? Estados Unidos es clave. Fortalecimiento de la Policía Nacional y sus unidades especializadas, antinarcóticos, secuestros, etcétera. Hoy en día creo que nadie va a negar las debilidades propias que tiene la Policía Nacional, que además no goza de la confianza de la ciudadanía. Necesitamos una policía que sea menos represiva, pero más cercana a la ciudadanía y por ende las inversiones correctas para generar las capacitaciones, para que puedan tener los elementos, las herramientas, la tecnología necesaria para poder combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Vemos en la necesidad que hay de replantear también la militarización del norte del país, porque los resultados no son muy positivos en el combate al EPP o a otro tipo de actividades ilícitas, que ya está completamente difusa la situación, no se entiende si es solamente un grupo armado ideológico o si en verdad estamos hablando de zonas protegidas por el narcotráfico, y eso amerita poner la lupa y hacer las reformas que sean necesarias. Muy bien, tengo que reconocer que tenés una idea bastante clara de la situación. Otro tema, ¿qué opinas de las invasiones de propiedades privadas? La propiedad privada, bien ganada, tiene que respetarse, por supuesto. Ahora, tenemos que mirar la problemática de la tierra en Paraguay, que no es menor, ¿verdad? Un país que tiene mucha desigualdad en la propiedad de la tierra, que tiene que abordarse también desde las políticas sociales y de las políticas de Estado, no solamente prestando atención a los 250.000 productores o las 250.000 fincas de pequeños productores que hoy en día existen, sino que también la demanda social legítima y real de organizaciones sociales y campesinas que están pidiendo un poco de tierra en un país que tiene. ¿Cómo vas a lograr ese equilibrio? Porque, por ejemplo, en el Chaco se vende a precio social la tierra. Una hectárea cuesta, qué sé yo, $500. Y sin embargo, en la región oriental, una hectárea te cuesta $20.000, $30.000
la hectárea, como mínimo por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el Chaco, donde vive apenas el 2% de la población y tiene más de 206.000 kilómetros cuadrados, pueda tender a una política ocupacional, una política de vivienda? Porque nunca el Paraguay va a ser una nación si es que tiene todo, tiene territorio, tiene idioma, tiene costumbre, por Dios, pero no tiene población. ¿Cómo hacer para que la gente de la región oriental vaya al Chaco, por ejemplo? Tocaste un tema que me parece que ha estado abandonado, pero por años y por años en el Paraguay, que es la gestión correcta de nuestro territorio. Porque cuando hablamos de ordenamiento territorial, no es solamente pensar en las inversiones o en la focalización de los problemas sociales, sino que qué áreas y qué zonas, qué regiones del país se van a desarrollar y con qué incentivos por parte del gobierno y del Estado. Yo creo que el Chaco es hoy en día una de las zonas que tiene el mayor potencial de desarrollo, no solamente por las inversiones públicas que se están haciendo, sino que por todas estas condiciones que vos bien describiste, ¿verdad? Y ahí hay que trabajar con las políticas de todos los estamentos del Estado para que pueda acompañar ese proceso de generación de empleo, de construcción de bienes sociales, viviendas, escuelas, hospitales, que puedan gestionar correctamente la urbanización del Chaco paraguayo. Porque lo que hoy está pasando en Paraguay es que todo el proceso de urbanización está huérfano. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica, pero las tasas de urbanización son altísimas y son similares a las tasas que tenían nuestros países vecinos en el vecindario 15, 20, incluso 30 años atrás. La pregunta es si vamos a tener la capacidad de gestionar correctamente esa urbanización para que sea sinónimo de desarrollo económico, como lo ha hecho Corea del Sur, como lo han hecho otros países, ¿verdad? Que tomaron la urbanización como un motor de desarrollo. Por eso también eso forma parte de uno de mis ejes centrales de campaña, porque hoy no estamos gestionando la urbanización. Hoy la migración rural-urbana se está concentrando en los principales polos urbanos, que son las áreas metropolitanas, Asunción y el área metropolitana, Ciudad del Este y el área metropolitana. Ya sabemos lo que pasa en esos centros urbanos: caos, casi que anarquía, incapacidad del Estado de poder brindar servicios de calidad, y explota y afecta esto directamente la calidad de vida. Tenemos que fortalecer un sistema de ciudades intermedias, y ahí es donde el Chaco entra en agenda. También otras ciudades como Santa Rosa de la Guaraú, Santaní, San Juan Nepomuceno, Tomás Romero Pereira, por citarte algunas. Corpus Christi. Que tienen que ser Corpus Christi, que tienen que ser Carmelo Peralta. Centros de desarrollo. Son las ciudades que más van a crecer. Pero no pueden crecer. Tengo que reconocer que tienen un conocimiento acabado. Mira, pocas veces hablé con una persona que, te juro, mira, para mí es una sorpresa muy grata. Pero no pueden crecer desordenadamente. Esa es la clave. La clave es el Estado, cómo pone la lupa para generar los incentivos para administrar correctamente el cambio del uso del suelo, porque si hablamos de urbanización estamos hablando de hectáreas que antes eran rurales y pasan a ser urbanas, como el Estado o el municipio, o el gobierno local o el gobierno nacional capta las plusvalías generadas a partir del cambio del suelo, que luego te permite generar recursos para invertir en obra pública o en servicios. Correcto. Y esa es la gran discusión, y en el 2020 no podemos seguir perdiendo tiempo. Si en el 2023 no tenemos una presidenta que tenga noción y capacidad para gestionar eso, nos vamos por mal camino. Bueno, en 2023 tenemos una presidenta. Le pregunto a la presidenta del 2023, ¿qué opinás de Venezuela? Venezuela es una dictadura. Una dictadura, creo que su modelo económico fracasado. No hay mucho más que decir, ¿verdad? Hay dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, pero acá lo que importa son los modelos autoritarios que tratan de Tenemos que irnos al corte, así que con la misma brevedad y contundencia, el conflicto entre Ucrania y Rusia. El conflicto entre Ucrania y Rusia me parece una barbaridad por parte de Rusia, un atentado contra la humanidad. ¿Quién hubiese pensado que íbamos a estar siendo testigos de una guerra de esta índole? Y ojalá que la altura y la decencia de los tomadores de decisiones y líderes políticos mundiales puedan poner fin a esa guerra y traer paz al mundo. Muy bien, nos vamos al último corte para terminar de conocerla a la ingeniera Soledad Núñez, candidata a presidente de la República para el 2023. Bueno, parte final de la programación del día de la fecha, hoy con la presencia de la ingeniera Soledad Núñez, candidata a presidente de la República. Itaipú, causa nacional, mucho ruido, mucha parafernalia, de repente pirotecnia, pero en la práctica muy pocos resultados.
Yo estoy muy preocupada, Federico, honestamente, con mucha asimetría de información porque no tengo idea los gobernantes actuales qué decisiones están tomando, ¿verdad? Porque muchas decisiones se han dado también en el marco de un secretismo importante que, bueno, por la naturaleza propia de la negociación, tampoco es que se pueda ventilar a los cuatro vientos. Pero me preocupa que esa oportunidad de oro, de la cual venimos hablando hace muchos años, ya esté perdida porque ya entregaron la soberanía paraguaya, ¿verdad? Eso es una preocupación tremenda y con la cual va a tener que enfrentarse la administración del 2023 al 2028, porque las condiciones económicas van a ser complejas, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis económica con una inflación que va a estar aumentando, el desempleo que está aumentando también, hemos llegado al límite de nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Cuál es ese nuevo modelo económico que vamos a desarrollar? Es una gran pregunta que tenemos que responder, no solamente como Estado, sino que como sociedad. Creo que, por supuesto, ahí atraer inversiones extranjeras es fundamental, pero para eso tenemos que ser un país serio, tiene que ser un país que demuestre que existe un Estado de Derecho, que tiene la capacidad de dar una sostenibilidad a cualquier tipo de inversión que venga al país. También hay que hacer una fuerte apuesta por los micro, pequeños y medianos emprendedores, las MIPYMES, que sostienen más del 70% del empleo nacional. Por más de que gran parte de ese empleo es informal, entonces tenemos que ver cómo atacamos la formalidad para que no generemos empleo de mala calidad. Yo no quiero generar empleo si es que los ciudadanos van a estar ganando 1 millón de guaraníes en el mercado negro, sin un sistema de protección social, de seguridad social, sin la posibilidad de jubilarse. Tenemos que crear empleos, pero empleos de calidad en Paraguay, y creo que eso es fundamental en los próximos años. Bueno, suponiendo que hablemos de empleo de calidad, ya en función de la presidencia, ¿qué preferís? ¿Ceder, como están haciendo la energía ahora, o en todo caso utilizar nuestra energía, generar industria, fábrica en el país para que los jóvenes puedan trabajar? ¿Cuál sería tu propensión? Sí, utilizar la energía, Federico, es algo que se viene discutiendo además hace muchísimos años, pero un país tenía que haberse preparado para eso. La pregunta es, ¿qué pasó que en la última década nos estuvimos generando las condiciones para que ese superávit en la producción de energía, que hoy en día es una cuestión favorable para el Paraguay, porque eso también tiene fecha de caducidad, así como el bono demográfico tiene fecha de caducidad, este bono energético también tiene fecha de caducidad, y yo le agrego siempre un tercer bono, que es el bono de urbanización. Y digo esto ¿por qué? Porque Paraguay... bueno, ese es tu tema. Pero también porque hoy, siendo el país menos urbanizado, tenemos 60% de la población viviendo en zonas urbanas. ¿Cuánto? 60%. Pero el momento que tengamos tasas similares a Argentina o Brasil del 90% de la población urbanizada, si no preparamos a las ciudades de manera correcta, solucionar el problema de la falta de planificación urbana o de la mala gestión de la urbanización, al Estado le va a costar muy caro, lo más probable es que no tenga recursos suficientes y por ende que no lo pueda solucionar, ¿verdad? Por eso las decisiones se tienen que tomar hoy. Hoy es el Día del Arquitecto, se conmemora el Día del Arquitecto, así que saludo a todos los arquitectos que nos están viendo. Vos sos ingeniera, pero sin embargo estuviste al frente de Senavitat, hoy cambió el nombre Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Urbanismo. Te hago una pregunta, ¿la solución habitacional del país es tan compleja, es tan grande? ¿En cuántos años, en cuántos gobiernos se podría solucionar desde el punto de vista de una solución holística a la problemática habitacional del Paraguay? La solución a la problemática habitacional viene muy ligada a este proceso de construcción de ciudades que sean habitables, que estén planificadas y que sean sostenibles. Nosotros habíamos hecho un cálculo cuando estuve en la Senavitat que en una década, en 10 años, nosotros podíamos reducir radicalmente el déficit habitacional, tanto los sectores más vulnerables como el sector de ingresos medios, ¿verdad? Hoy en día en Paraguay, para una pareja joven es prácticamente impensable comprarse una vivienda porque o no existe oferta económica en el mercado, porque no hay inversión que esté dirigida a producir vivienda barata, o porque acceder a un crédito es casi imposible por la rigidez del sistema financiero y porque no existen políticas que den garantías a la banca privada, ¿verdad? Porque eso es demasiado sencillo de crear, ¿verdad? Se pueden crear una suerte de fondo de garantías de vivienda, un FOGAVI, tipo el FOGAPI, que fue para los emprendedores. Se puede mirar también el modelo guatemalteco, que fue una suerte de seguros para hipotecas en el mercado, que también permitió que la banca le preste a un sector que consideraba riesgoso, ¿verdad? Y además las estadísticas, las matemáticas nos demuestran, porque ha sucedido en el resto de los países,
La gente paga por su vivienda. La gente puede dejar de pagar su auto, puede dejar de pagar su línea blanca, puede dejar de pagar la cuota de un viaje, pero por su vivienda, la morosidad en el resto de la región, porque Paraguay sería la excepción, la morosidad es súper baja. Lo que tenemos que hacer es romper con esa rigidez del mercado financiero. Tenemos que pensar en modelos también parecidos a los de México, del Infonavit, que es una suerte de generación de un fondo para invertir en vivienda que pagan los trabajadores. O sea, imagínate tipo el IPS, que hoy en día es el 25%, que es el 1,5% que va destinado a un fondo que a lo largo de tu vida como trabajador o trabajadora, claro, luego podés sacar a una tasa bajísima del 1% o 2%, sacas un crédito para construir tu vivienda. Bueno, la verdad que los proyectos exitosos habrían que emular, habrían que copiar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué opinas del tema del manejo de la pandemia y qué te gustaría modificar para que la cirugía en salud sea mayor y los beneficios, por lo tanto, en favor de la ciudadanía? La reforma del sistema de salud también creo que es impostergable, pero algo favorable ahí, mandando un poco un mensaje de optimismo, Federico, es que yo veo que hay acuerdos entre todos los sectores políticos en que no podemos seguir postergando las reformas de salud que son necesarias en Paraguay, que implican en gran parte también un cambio de mentalidad, ¿verdad? De no solamente aplicar políticas como de medicina, ¿verdad? De curar enfermedades, sino que también preventivas, que nos ayuden a tener a nuestra población sana. Para eso hay que fortalecer las unidades de salud familiar, tenemos que fortalecer el personal de blanco que está en campo, que está trabajando para cambiar comportamientos, que está asistiendo, acompañando a los ciudadanos para evitar que lleguen a los grandes centros hospitalarios o a los centros de salud ya con un nivel, digamos, una enfermedad o síntomas que es más costoso, mucho más difícil administrarlo, ¿verdad? Y acá te puedo hablar también mucho tiempo acerca de los cambios. Creo que tenemos que llevar adelante en el sistema de salud, pero no sé si nos dan los minutos. Bueno, yo quiero tocarte la última pregunta de educación. Educación, bueno, está el famoso programa que antes era reforma educativa, ahora transformación educativa. También podemos hablar de muchos temas porque es bastante hablar pero no de puede educación. seguir como está la educación, ¿verdad? Hablar de educación es súper amplio. Paraguay ha logrado en los últimos años mejorar la cobertura en educación, pero la verdad es de que la calidad educativa todavía es un desafío enorme. Si hablamos de cobertura en nivel inicial, poniendo en primer lugar a los niños, para mí el enfoque de las políticas de niñez también está como una cuestión central en mi agenda. Creo que tenemos una obligación de proteger a las generaciones futuras y pensar en el Paraguay de acá a 50, 100 años, y eso nos pone el foco en la niñez. Paraguay no tiene todavía cobertura 100% educación inicial. Hay creo que un 53% cobertura preescolar, cuando está demostrado que los chicos que asisten a educación inicial presentan un desarrollo cognitivo superior en comparación con los que no lo han hecho ya en sexto grado, en primer año en las pruebas. Tenemos que apostar todavía a mejorar la cobertura de la educación inicial, pero por sobre todo trabajar con los institutos de formación docente para mejorar la calidad educativa en aula. Y acá todavía no entro a hablar del tema de la universidad, porque ese también es otro tema que es central. Ese sí que ya me vas a disculpar, pero yo no me da tiempo. tiempo. Y la educación técnica, pero ahí, porque la educación técnica también es otro tema que me apasiona bastante, ¿verdad? De poder ofrecer tecnicaturas que le den habilidades a los chicos para tener la capacidad de insertarse al mercado laboral dependiendo de las identidades propias de cada región. Vamos a ver con la gente de la producción si podés venir otro día. Ingeniera, esa es tu cámara. Sí. 30 segundos finales para que pueda decir lo que desees a la teleaudiencia de Diálogo Franco. Sí, que no nos convenzan que las cosas no pueden cambiar. Hay una realidad que pretende convencernos de que todos estamos metidos en la misma bolsa, de que la política es algo sucio, que no se puede modificar. Tenemos que desafiar esos paradigmas, tenemos que trabajar en la construcción de esos acuerdos que son fundamentales para el avance del Paraguay. Yo creo en vos, yo creo en Paraguay, te pido tu voto de confianza y que juntos podamos construir ese Paraguay de oportunidades para todos a partir del 2023, que estoy segura que lo vamos a hacer. Soledad Núñez, ingeniera, precandidata a la presidencia de la República, compartiendo con nosotros hoy aquí en este Diálogo Franco. Muchas gracias. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes, 21 a 22 horas aquí por C9N. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá,
Servicios Médicos Migone. Fibra y Arte. Agripaz. Frigorífico Neuland. La Criolla.